porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, compartiendo todo lo que sucedió en el día de hoy en las comisiones que se reunieron. Hace un ratito nada más veíamos la comisión de presupuesto que continúa trabajando ya en soledad después de haber tenido un intenso intercambio con la comisión también de educación. Acaban de dictaminar positivamente 3 proyectos, algunos que ya tenían dictamen en otras comisiones, que están listos para ser tratados. Uno tiene que ver con un régimen anticipado de jubilación para quienes combaten el fuego, aquellos brigadistas que trabajan justamente en las zonas de incendios. Otro tiene que ver con una reparación histórica para quienes son familiares del incendio de Cromañón, de la masacre de Cromañón. Recordemos que hace pocos días se había aprobado aquí en esta Cámara también la recuperación de ese espacio como espacio para la memoria del lugar justamente donde sucedió la tragedia y la masacre también de Cromañón, donde murieron 39 personas. Y también, por último, el proyecto que establece la ley del programa de becas Progresar. Le doy la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo anda, Antonio Ricovene? Amanda Alma, ¿cómo estás? Muy bien, acá repasando todo lo que hay para el jueves, que hay sesión finalmente. Sí, así es. El jueves hay sesión preparatoria en un primer momento y bueno, después un temario importante, ¿no? Donde se van a tratar uno de los temas que vos venías reclamando mucho, me acuerdo, que tiene que ver con la creación de nuevas universidades, que también se siguieron trabajando más en estos días. Sí, hoy hubo también, les decíamos más temprano, reunión de Comisión de Educación y de Presupuesto, donde varias de estas universidades se dictaminaron. Le doy la bienvenida a mi compañero Claudio Mardones. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Todo listo para el jueves, para la Así preparatoria? es. Sí, la preparatoria más lo que venían diciendo ustedes. Una sesión, 2 sesiones. Una preparatoria que finalmente lo que va a hacer es formalizar la reelección de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados por todo el periodo hasta el 9 de diciembre del año que viene. Ya no más interinato. Formalmente va a ser designada la primera mujer presidenta en todo un ejercicio, ¿no? Exactamente. Y en ese contexto no solamente va a ser la sesión preparatoria con las designaciones de las autoridades, posiblemente la ratificación de los 3 vicepresidentes, primero, segundo y tercero, que acompañan la conducción de la Cámara, también los secretarios que forman parte del gabinete de gestión de la Cámara Baja, y después una sesión que, como veníamos contando en distintos programas, lo que busca también es poder retomar un poco el hilo de todos los temas que habían quedado antes y después de la aprobación del presupuesto. De eso vamos a estar repasando hoy toda la convocatoria y también lo que sucederá el jueves, pero más temprano en el día de hoy hubo comisiones, les veníamos comentando que se reunieron entre hoy, mañana y un ratito antes de la sesión va a haber también comisiones porque van avanzando en varios proyectos, quedan muy pocas semanas para que termine el año legislativo. En estas horas estamos llegando ya casi a lo que es formalmente el año parlamentario, termina el 30 de noviembre, pero recordemos que hace alrededor de un mes el presidente de la Nación extendió hasta el 31 de diciembre las ordinarias. Esto habilita a que todos los proyectos que son impulsados por los diputados, además de los que son impulsados por el Ejecutivo, pueden llegar al recinto. Vemos ahí a la diputada Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud, porque hoy estuvieron conversando también los diputados con invitados, analizando profundamente el sistema sanitario argentino. Totalmente. Uno de los temas que habían quedado pendientes también y que, bueno, en este caso específico, recordemos que la Comisión de Salud ha venido teniendo, tanto el año pasado como este, una serie de proyectos de carácter sanitario que han sido muy importantes y que en algunos aspectos han buscado también mantener la continuidad del trabajo parlamentario del año pasado con este, para evitar de que algunas leyes muy importantes, algunos proyectos, perdón, evitar de que quedaran sin estado parlamentario. Ese hilo fue retomado, pero bueno, ahora la agenda es mucho más ambiciosa. Invitados que trataron de trazar un mapa bastante preocupante de la situación que atraviesa el sistema de salud, principalmente la preocupación sobre la seguridad de los pacientes en el ámbito hospitalario, ¿no? Advirtiendo la necesidad de intervenir en protocolos, también del acceso a medicamentos genéricos, porque
se manifestó la preocupación por las enfermedades infecciosas intrahospitalarias. En una jornada también que tuvo la presencia de trabajadores de hospitales que vinieron acá, enfermeros, enfermeras, también a contar un poco cómo es su situación en el día a día de trabajo después de lo que fue la emergencia sanitaria que generó la pandemia de coronavirus. Y bueno, también empieza, ¿no?, esta búsqueda de encontrar soluciones en un momento donde empezamos a ver una Cámara de Diputados donde empieza a acelerar distintos proyectos que por momentos, durante el año legislativo, se enfocó la Cámara en el tratamiento de otros, también de salud muy importantes, muchos de ellos, como fue lo que vimos en la sesión de la semana pasada, sí, donde se atendió a la muerte perinatal, sí, y distintos proyectos relacionados con los primeros meses de vida de los bebés, pero bueno, también empieza la preocupación por los trabajadores de la salud. Sí, estaban trabajando fuertemente en estos proyectos, no fue resolutiva la comisión de hoy, sino más bien informativa, porque quieren retomar varios proyectos para mejorar la asistencia sanitaria y también el trabajo y la organización al interior del sistema sanitario, tanto el privado con fin de lucro, el privado que es sin fin de lucro, que es aquel que desarrolla las obras sociales sindicales, y el sistema público de salud. También hablaron mucho, como bien decías, Antonio, de la situación gravísima de los dos trabajadores del sistema de salud que están muy acosados, como todos en Argentina, por el multiempleo, ¿no? En definitiva, hablaban de la necesidad también de profundizar en la capacitación permanente del cuerpo de asistencia sanitaria, porque, muchos médicos y muchas médicas ingresan luego de recibirse en el sistema público o en el sistema privado de salud y después no se vuelven a capacitar, no profundizan, no se actualizan, no hay un control constante, digamos, del sistema sanitario para eso, y era una de las preocupaciones, ¿no? Cómo, ir ahí generando una masa crítica en los médicos y también en todo el personal de salud para que, actualicen varias de sus informaciones y también, por otro lado, incentivar en la carrera profesional, ¿no? Que es una de las falencias que tiene también el sistema de organización del empleo público. ¿Les parece que repasemos que sea Rosana Chala, justamente diputada, ex ministra de Salud de la provincia de Tucumán, del Frente de Todos, en el contexto de este encuentro? Soy médica hace 32 años y todas estas frases me hacían, siempre las sentíamos y son conocidas para mí. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de estar de directora de un hospital materno-infantil de 13.000 partos en ese momento, tuve 13 años en la dirección y ha sido uno de los grandes desafíos la seguridad del paciente, ¿no? Trabajamos ahí con Ariel, recuerdo, y una vez llegó una paciente y le cambiamos el chico. Así de sencillo. Cuando, digamos, puede ser tanto una confusión, sí, nacieron los niños, la ropita que le daban para que lo cambien al bebé, la mamá agarró el bebé que tenía su ropa y la enfermera se había equivocado la ropa del bebé. Y en la pulserita no vio cuando lo entregó. Sin embargo, cuando salió de la maternidad, el sistema de identificación dijo no es la huella de la mamá, es decir, que ese sistema permitió detectar el error también. Es decir, los errores existen y van a existir. Pero el sistema de identificación de seguridad del paciente nos permitió a nosotros darnos cuenta de ese gran error. Hablar con los padres, decirle que es un error humano, pero ¿cuál es el daño que se podría haber hecho? O sea, si no hubiéramos tenido esa seguridad del sistema de identificación, hubiera sido terrible. Y así como eso, muchos más. Generamos un comité, por supuesto, la atención al paciente, la oficina de atención al paciente, y generamos un programa de calidad y seguridad. ¿Qué es lo que yo veo que no está normatizado? Esto va a venir, esta ley, la verdad que felicito al diputado Cletras por la presentación, porque va a venir a ordenar un poco y que tengamos un paraguas y una gobernanza y políticas públicas claras entre seguridad. Seguridad y calidad van de la mano y no son una opción, sino una obligación en salud. Bueno, justamente esto fue algo de lo que se planteó hoy con especialistas que dieron cuenta de la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad de los pacientes. No solamente este ejemplo que contaba la diputada Chala respecto, a situaciones que se dan en el contexto hospitalario, donde hay confusiones, hay situaciones de mucho estrés, donde también puede haber errores humanos, pero la necesidad también de darle a los pacientes y a las pacientes cierta seguridad de los tratamientos y de la
la forma en que interviene el sistema de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, se deposita mucho en el médico, se deposita mucho conocimiento y mucha inseguridad en el sistema médico, y hay ahí también una relación de poder que siempre se intenta morigerar de alguna manera, ¿no? Las leyes que buscan tipificar la violencia médica, bueno, en cierto sentido, advierten esta desigualdad. Exactamente, y me parece que es uno de los temas que habían quedado por tratar dentro de la profundidad de los debates que se han dado durante este año, especialmente vinculados a jerarquizar algunas cuestiones de los trabajadores de la salud, digamos, y de hecho venimos de un proceso en donde finalmente se pudo aprobar la ley de enfermería, que eso implicó todo un proceso de jerarquización muy importante, y en ese contexto entiendo también de que este debate antes de la finalización del periodo de sesiones ordinarias sucede en un momento también en donde han emergido distintos reclamos de la comunidad médica en distintos puntos del país, sin ir más lejos. Uno de los temas hasta la semana pasada fue el reclamo de los médicos concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, precisamente por una cuestión que muchas veces está atada por lo salarial, pero que también va de la mano de las posibilidades de jerarquización de esos trabajadores y trabajadoras. En la sesión del jueves, que ya está la convocatoria y la vamos a repasar en un ratito, hay una ratificación de un convenio internacional sobre justamente esto, la jerarquización del trabajo de enfermeros y enfermeras. Se trata del convenio de la OIT 149. Que va en línea con la ley que se aprobó con la profesionalización del régimen de enfermeros y enfermeras. Es algo que se viene trabajando hace bastante en esta Cámara. Recordemos que lo que puso en el centro de la escena, esto que comentabas también recién, Claudio, fue a partir de la pandemia de COVID, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que los primeros esenciales que necesitábamos eran los médicos, los enfermeras y las enfermeras, y en el medio de todo eso nos enterábamos que cobraban salarios, incluso muchas veces por debajo de la canasta básica, es decir, por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, a partir de ahí, bueno, la política recogió el guante y empezaron en la urgencia, por lo menos, a poner distintos parches. Uno recuerda el proyecto que impulsó en aquel entonces el diputado Eduardo Balibuca para proteger a los médicos con la pandemia. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, se fue trabajando en la Comisión de Salud. Pablo Yedlin lo estuvo haciendo, lo siguió ahora la diputada Mónica Fein en la cabecera de la comisión, y bueno, ahora se está escuchando directamente a las enfermeras y a los enfermeros. Vamos a repasar también lo que sucedió después de esta reunión de la Comisión de Salud y Seguridad Social, donde Presupuesto y Hacienda, junto con Educación, estuvieron analizando la creación de varias universidades. Varias de estos dictámenes que hoy se consiguieron van a ser tratados el jueves en la convocatoria a la sesión. Habrá alrededor de 8 universidades, ¿no?, que se estarán tratando en esta jornada, y muy interesante también la discusión que se dio respecto a la oportunidad, la necesidad, la manera, el tiempo, el momento en que se establece esta definición de crear universidades nacionales y también nacionalizar algunas que son provinciales en este tiempo. Sí, fue un debate donde el consenso estaba generalizado a partir de la creación de las universidades. Recordemos que muchas surgen del Frente de Todos, otras de Juntos por el Cambio, principalmente del bloque Evolución Radical, que lo defendió y lo avaló, pero también, bueno, estaba la cuestión, no es letra chica, pero sí de la implementación, algo del gasto también apareció en el debate. Siempre aparece el gasto en el debate, es como el leitmotiv. Ayer nos explicó la diputada Tabela, justamente, que cuando se crea una universidad tarda entre 6 y 10 años en implementarse el proceso de la definición, el espacio físico, las carreras, el personal, y que no es que hay una incidencia de recursos inmediata. Lo que hay es una toma de decisión sobre, bueno, justamente lo que impacta en cada territorio estas universidades. Totalmente. Y en el caso de Dania Tabela, bueno, estamos hablando de una ex rectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, un cuadro del radicalismo, de este radicalismo sismático, podríamos decir, que construyó un bloque aparte de la Unión Cívica Radical que conduce Mario Negri, pero en un contexto en donde buena parte de ese bloque está constituido por cuadros del radicalismo con origen estudiantil y universitario. Muchos de la FUBA, digamos. Muchos de la FUBA, tal cual. Y de Franja Morada. Y de Franja Morada, que también eso explica en parte el nivel de presencia que tienen en distintas comunidades universitarias, como también para impulsar algunos proyectos, como el caso también específico, en el caso cordobés, cuando escuchamos las defensas para la creación
creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. Sí, ahí hay varias cuestiones. Hay 2 o 3 universidades que pasan de provincia a nación. Una de ellas es una de las universidades de Entre Ríos. Otro es el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, que llevó mucha discusión. Sí. Va a ser una de las más picantes, me parece, el Sí, jueves en la exacto. sesión. Porque, bueno, hubo desde, por ejemplo, la coalición cívica, también retractores, también desde el propio bloque del PRO tuvieron consideraciones contrarias a desarrollar estas universidades. Y bueno, lo que decía un poco Antonio, siempre el tema de la plata como una excusa para pensar si se planifica o no se planifica, si está bien o está mal, si se crea o no se Totalmente. crea. Y con una particularidad, porque parte de la discusión se termina ordenando cuando llega el momento de discutir el presupuesto. Claro. Es decir, que aparte, ahí es donde hay un tema también que sobrevoló el debate, porque una parte tiene que ver con la creación de la universidad, lo otro tiene que ver con el proceso de normalización de esa estructura que lleva años, y el resto es ver cuál es la presencia que tienen las Claro. nuevas universidades en la distribución del presupuesto general, ¿no? Que tiene que ver con una afectación directa a la Secretaría de Políticas Universitarias, que es como la ventanilla que conecta al Poder Ejecutivo con la autonomía universitaria. Basta repasar un poco la lista de presupuesto del año próximo, que ya fue sancionado, transformado en ley hace 10 días por el Senado de la Nación, en donde vamos a poder ver con claridad que las partidas para las universidades, las unidades académicas recientemente creadas, son cifras que tienen un peso muy pequeño, muy relativo, Claro. en comparación con las partidas para las grandes universidades, que son las universidades históricas del sistema público universitario argentino. Y también tener en cuenta que muchos de estos proyectos de universidad lo que buscan es el arraigo, ¿no? Lo que buscan es justamente acortar las distancias, acercar a cada uno de los distritos parte de la oferta académica concentrada en las actividades propias que se hacen en esos territorios, ¿no? Para jerarquizarlos por un lado, pero también para descomprimir quienes hemos transitado, por ejemplo, universidades tan masivas como la Universidad de Buenos Aires. Bueno, también tenemos nuestras experiencias no tan felices, ¿no? Hoy escuchaba cómo se ponderaba la Universidad de Buenos Aires, obviamente es una de las más importantes, pero estudiar en la UBA a veces es muy complicado, Sí, no solo por totalmente. los plazos, sino porque las condiciones son inhóspitas, ¿no? Es muy difícil albergar a tanta gente. Sí, lo estoy viviendo Vos un lo poco. estás viviendo en carne propia. En Bueno, a carne mí me propia. tocó cuando no teníamos edificio. Imagínense, 3 edificios tuve que transitar en mis años de carrera. Sí. La tomé con soda también la Muy carrera. bien, bueno. No la hice en tiempo y forma, sino que bastante más relajadamente porque, bueno, eran los 90 y había que trabajar. Y yo pude transitar una parte del CBC, pero gracias al programa UBA 21. Por ejemplo, yo también lo hice. Lo hacía todo mucho más amable. Vamos a ver qué decía la diputada Blanca Osuna, que es la presidenta de la Comisión de Educación, justamente sobre las universidades, que la gran mayoría van a ser acompañadas y sancionadas en una parte, por lo menos la media sanción, el jueves en la sesión. ¿De qué se trata ese programa? Justamente de muchas de las cosas que acá hemos hablado en la comisión conjunta que acabamos de terminar y en muchas otras comisiones de educación y en debates múltiples, ¿no? Estamos hablando de herramientas que el Estado pone a disposición para hacer realidad la posibilidad y el derecho a la educación. ¿Cuál es esta herramienta? Es un aporte económico, solo un aporte económico, de ninguna manera. Es un seguimiento, es un apoyo, es una definición federal sobre recursos que llegan a estudiantes que en principio y en una primera etapa de implementación del programa fueron estudiantes a partir de los 18 años en adelante, 18 a 28 años. Ese rango etario se fue ampliando y no por casualidad a los 30, a los 16 y 17, y ahora esta ley además plantea 2 cuestiones interesantes en materia de ampliación de cobertura. Uno es que el Ministerio de Educación de la Nación, que es la autoridad de aplicación, defina y trabaje la ampliación hasta o a partir de los 15 años y
después de los 30 hasta los 35 años. Esa ampliación no es fortuita, tiene que ver justamente con cumplimentar ese acceso a la educación, la permanencia y además una asistencia específica con recursos profesionales que van asistiendo a los estudiantes en distintos momentos de sus trayectorias educativas. Bueno, justamente esto que comentaba la diputada Osuna tiene que ver con otro de los proyectos que también se aprobó vinculado con las becas Progresar. Recordemos que hicieron una comisión en conjunto y tenían que ver con que las becas Progresar puedan ampliarse también en su alcance. Pero les decíamos que el día jueves a las 11 ya está convocada la sesión preparatoria, una sesión muy importante, un ritual, podríamos decir, en la Cámara de Diputados. También se hace lo propio en el Senado porque se designan las autoridades, quienes van a conducir no solo los debates, sino la organización aquí de la Cámara. Claudio, vos nos trajiste el ABC, todo lo que tenemos que saber para poder ver y observar con mucha más información lo que va a suceder el jueves a la mañana. Así es, hemos preparado un pequeño informe como para poder poner en su contexto histórico, también político, incluso reglamentario, sobre lo que va a ser la sesión preparatoria de este jueves. Una sesión preparatoria que estaba prevista posiblemente para después. En los planes originales se pensaba que iba a ser después del 5 de diciembre. Pero no algunos arriesgaban que, exactamente, después notaron que directamente los días no daban y ahí es donde surgió, para sorpresa de muchos y muchas, que finalmente se concretara para este jueves. Te digo que hay muchas, yo estuve repasando para un informe de esta semana las autoridades de la Cámara y hay muchas sesiones preparatorias que se hicieron entre el 1 y el 3 de diciembre. Muchas a lo largo de la historia, desde, por lo menos lo que tiene registrado la Cámara de Diputados en su página web, desde el 53, cuando ingresaron las mujeres, hasta ahora. La gran mayoría se hicieron entre el 1 y el 3 de diciembre. Así que estamos bastante bien. Muy interesante eso. Muy interesante, especialmente para poder comprender también cuál es el alcance y el funcionamiento de la sesión preparatoria. Acá hay un elemento muy importante para poder pensarlo. En primer lugar, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional, cada Cámara del Congreso dicta su propio reglamento, sus normas de organización y por ende, cuando lo dicta, también establece cómo es el funcionamiento para el recambio de autoridades. Vamos a ver en la próxima placa más detalles respecto a cómo se articula esto reglamentariamente, porque lo que establece específicamente el reglamento de la Cámara de Diputados es que define que las sesiones preparatorias tienen la siguiente finalidad. En primer lugar, proceder a su constitución para recibir a los legisladores electos en el año en que corresponde la jura de los legisladores electos, es decir, cada 2 años, cuando comienza el recambio de los 2 recintos a partir del impacto de las elecciones. En la Cámara de Diputados, años impares, podríamos Exactamente, decir. Totalmente. Luego de eso, de proceder a su constitución y recibir a los legisladores electos, se eligen las autoridades. Luego, también, según el reglamento, se integran las comisiones permanentes y también se fijan los días y horas de sesión para el periodo ordinario. El punto C es el que menos se cumple, digamos. Totalmente. Eso después se hace la rosca. Vimos este año, tardaron como 2 meses o 3 en hacerlo. Por eso está bueno repasar un poco qué es lo que dice la letra específica de la reglamentación para poder comprender cuánto de eso se aplica en ese momento y cuánto forma parte de una interpretación luego para poder aplicarlo de otro modo a partir de las condiciones políticas en las que está constituido el recinto en ese momento. Una demostración de eso, que con lo que vos decías, Amanda, tiene que ver precisamente con esta característica política que atraviesa el recinto ya desde hace años y tiene que ver con el nivel de polarización, el nivel de extrema paridad que hay a la hora de llegar a acuerdos políticos o de imponer mayorías para poder definir las autoridades. En este caso específico de la última sesión preparatoria del año pasado, ¿sí?, que es la anterior a la que sucedió en forma extraordinaria hace 4 meses, bueno, en muchos casos muchas comisiones permanentes se pudieron constituir luego de 5 o 6 meses de negociaciones. Incluso hemos estado transitando la última parte de este periodo ordinario con algunas comisiones que se terminaron de constituir hace poco y que recién
recién van por su segunda o tercera sesión de trabajo. Bueno, incluso muchas veces lo que pasa, que fue lo que terminó pasando también este año, hay proyectos que son los que terminan destrabando la conformación de las comisiones como parte de las negociaciones políticas. Recordemos cuando fue el debate que se retomó el debate por los créditos UBA y el debate por la ley de alquileres, a lo que insistía mucho la oposición, que la oposición en su momento llevó el debate al punto tal de convocar a una sesión especial. Un emplazamiento. Claro, sí, pero primero querían hacer una sesión especial para tratarlo directamente. Me acuerdo que era el 5 de abril. Dijeron, bueno, no, que se debaten las comisiones, bueno, pero para eso se tenían que conformar. Bueno, eso fue lo que terminó destrabando la conformación de las comisiones. Y este año fue el más extraño en ese sentido, porque no es común que tarden tanto tiempo, ¿no? Venimos de varios años, como decís, Claudio, de paridad entre los principales bloques, pero este año en particular, entre el 10 de diciembre del año pasado y mediados de mayo de este año, fueron muchos meses, 5 o 6 meses, donde tuvieron que negociar. Algunas bicamerales ni siquiera se han podido constituir. Totalmente. Eso es uno de los temas también que han ido sucediendo, que han quedado con mucha evidencia durante el arranque del segundo semestre de este año, y a partir de eso, bueno, la agenda volvió a cambiar por completo, especialmente en el momento en el que Sergio Massa acepta ser nombrado como ministro de Economía, y eso implica que abandonara la presidencia de la Cámara de Diputados y que eso implicara todo el recambio que finalmente derivó en la elección de Cecilia Moró como primera presidenta de la Cámara de Diputados en la historia. Pero entre la sesión preparatoria del año pasado y esta sesión preparatoria anterior, que estamos repasando como antecedente de lo que va a suceder el jueves, nos hemos encontrado con este proceso, podríamos decir, tan inusual de la demora en la constitución de las comisiones permanentes, en un llamativo retraso a la hora de constituir comisiones bicamerales que son consideradas muy importantes y que hasta ahora en este año no han tenido movimiento. En este caso continuamos con lo que establece el reglamento para poder entender parte del funcionamiento antes de entrar a las características políticas de lo que va a pasar el jueves. La próxima sesión preparatoria para elegir autoridades de la Cámara de Diputados, el reglamento establece que en el primer artículo, que dentro de los 10 primeros días del mes de diciembre de cada año, la Cámara será convocada para proceder a su constitución y a la elección de autoridades. Y en una nueva sesión preparatoria fijada dentro de los últimos 10 días del mes de febrero, se reunirá para fijar los días y horas de sesión para el periodo ordinario. Otra cosa que sucede bastante poco también, especialmente en febrero, pero es tal cual lo que dice la letra del reglamento de la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo que establece el artículo 66 de la Constitución Nacional. Vamos a la próxima placa precisamente para poder comprender cuáles son los cargos electivos que se definen en esta sesión preparatoria, y que en este año, como no va a incluir la jura de diputados electos, en este año lo que va a tener como tema central es eso: la elección del presidente de la Cámara de Diputados, del vicepresidente primero, el vicepresidente segundo y el vicepresidente tercero. Pasamos a la siguiente placa para seguir profundizando estos detalles. Presidenta, en este caso. Perdón, diría. Ahí voy porque ahora vamos a entrar en ese detalle. Está todo previsto para que sea confirmada como presidenta muy bien. la diputada nacional Cecilia Moró, que sucedió a Sergio Massa en una sesión realizada el 2 de agosto. Ahí va. Para que eso no suceda hay que ponerle presidencia directamente, el cargo, para que no... Decidí ponerle directamente presidenta. Me parece muy bien. Y en este caso, sí, un dato que vale la pena poner en su justo contexto. Cecilia Moró es la primera presidenta mujer en los 158 años de historia de la Cámara de Diputados y ejerce desde el 2 de agosto la 78ª presidencia del cuerpo. Es decir, que a partir de este jueves, cuando sea ratificada, va a comenzar a ejercer la presidencia número 79 de la Cámara de Diputados en sus 158 años de historia, y va a, como decíamos al principio de este informe, va a ejercer en forma ininterrumpida un mandato completo de un año, cosa totalmente distinta a estos meses de interinato que ha tenido a partir de que juró el 2 de agosto de este año. ¿Sí? Sí. Vamos con más detalles. También serán ratificados, por eso habíamos contado que además del cargo de la presidencia están las 3 vicepresidencias. En este caso, de acuerdo a los equilibrios políticos y las negociaciones que se han venido llevando adelante, la idea es ratificar a todas las autoridades. En este caso van a ser ratificados como vice primero Omar de Marchi, del macrismo de Mendoza, como vice segundo
José Luis Gioja, sanjuanino del Frente de Todos, y como vicetercero a Julio Cleto Cobos de la Unión Cívica Radical de Mendoza. Las 3 vicepresidencias, primera, segunda y tercera, en manos de 3 cuyanos. Todo cuyano. Exactamente, se repite. Totalmente, 3 cuyanos. Soy cuyano. Y en el caso de la vicepresidencia segunda y la tercera, estamos hablando de quienes ya fueron gobernadores en distintas oportunidades. Gioja ¿no? fue presidente segundo muchos Además. años, como 10 o 15 veces. Es uno de los que más fue vicepresidente. Uno de los más experimentados, Sí. y algunos se lo recuerdan cuando vuelve a sentarse en el sillón que ocupa Moró, y se lo recuerdan en forma de humor también, Sí, sí. repasando. Sí. Cosa que él también contesta porque tiene bastante experiencia en poder Viene de llevar los el 90 tiempo. con Exactamente. esa experiencia. También, bueno, ha sido presidente del Senado en algún momento, pero principalmente en esta Cámara llevó muchos, creo que es el que más presidencias ha llevado. Larga experiencia legislativa, especialmente para poder llevar a veces algunos momentos de la sesión. Siempre es uno de los primeros en llegar al recinto, Gioja. ¿Sí? Sí, llega temprano, saluda, mostrando su oficio, ¿no? Y también su cumplimiento con el horario. Sí, total. Y bueno, en otros tiempos debía tener muchas ocupaciones, Claro. ¿no? Ahora es uno de los decanos también acá de la Cámara. Exactamente, totalmente. Sí, sí, es cierto. Bueno, fue el que le dijo a Espert que los homenajes no se discuten en la última sesión. También los presidentes de la Cámara, quienes ocupan las presidencias y las vicepresidencias, tienen que tener un conocimiento del reglamento Exacto. muy al dedillo. Hay algunos otros legisladores que saben mucho. El diputado Martínez, Germán Martínez, que ha sido durante muchos años asesor, conoce en profundidad el reglamento. Sin duda, bueno, Graciela Camaño es otra de las conocedoras. Sí, claro. Ella ha sido vicepresidenta en varias oportunidades, en 4 periodos, así que también tiene mucho en ese sentido. Pero bueno, los que ocupan ese cargo, su obligación sobre todo es saber conducir la sesión y conocer el reglamento cuando se dan esas controversias en el recinto. Totalmente, tener muy presente el reglamento para evitar baches y para evitar errores de interpretación también, porque una cosa es poder tener una interpretación disímil sobre el reglamento en un momento en donde no hay mucha controversia en el recinto, y otra es interpretar el reglamento cuando llegan los momentos más delicados de la votación, de la redacción, de la inclusión de determinadas enmiendas en el texto que está en pleno desarrollo. Bueno, ahí queda con claridad que un paso en falso en la interpretación del reglamento puede derivar en discusiones políticas mucho más complejas que las que originaron la votación, ¿no? Exactamente. Habíamos hablado tanto de la presidenta como de los 3 vicepresidentes de la Cámara. Los otros cargos que deberán votarse son los correspondientes al secretario general, que actualmente está en manos de Juan Manuel Chepi, la secretaría parlamentaria a cargo de Eduardo Cerñul y la secretaría administrativa conducida por Rodrigo Rodríguez. Los 3, según la información que nosotros disponemos, van a continuar en los cargos a partir de la sesión preparatoria del próximo jueves, y esto implicaría también completar finalmente el gabinete de gestión que va a acompañar a la presidenta Cecilia Moró a partir del próximo jueves hasta el 9 de diciembre del año próximo. Administran la Cámara, pero también son los encargados de los giros, por ejemplo, Claro. de los proyectos, también son los encargados de toda la diplomacia parlamentaria que Totalmente. acompañan a la presidenta en este caso. Exactamente. Sí, y en un contexto en donde, insisto, estamos hablando del cierre de un año con un periodo de ordinarias extendido hasta el 30 de diciembre, pero ya sobre el filo del arranque del año electoral. Es decir, que posiblemente ya lo que va a ser transitar la dinámica parlamentaria de diciembre va a ser el anticipo del año electoral que está por comenzar en un par de parpadeos. Vamos a repasar algunos de los antecedentes previos que nos permiten entender también el contexto político y la significación que va a tener la preparatoria de este jueves. En la preparatoria del 2 de agosto, Moró contó con el respaldo del oficialismo y de los bloques Identidad Bonaerense, del socialismo y del interbloque Provincias Unidas. Pero también hubo una demostración de fuerza de un sector de la oposición que impulsó la abstención. Es el caso específico del interbloque de Juntos por el Cambio, del bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador cordobés Juan Schiaretti, y también de los 2 bloques de la izquierda. Todos se abstuvieron, en donde en el recinto Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, había planteado que consideraban de que se abstenían porque entendían que el oficialismo lo que estaba haciendo era cubrir
cubrir la vacancia que dejaba Massa por 4 meses, y que después iban a ver qué hacer para ver a quién iban a elegir, y también generando un interrogante sobre el desempeño de Moró al frente de la Cámara. Sí, algunos también hicieron sus manifestaciones respecto al carácter de la diputada Moró, bueno, poco acorde también al rol que le toca cumplir, porque con otros diputados no han hecho lo mismo, ¿no? Que han ocupado la presidencia. Hubo ahí una situación incómoda porque es la primera vez que una mujer llega a un cargo tan importante. No es la primera mujer que ocupa un lugar en las vicepresidencias, pero nunca ninguna mujer había llegado a ser designada, ni siquiera transitoriamente en ese lugar, ¿no? Así que se perdieron un capítulo importante de la historia que esperemos que, bueno, se salde el 1 de diciembre, sobre todo con la argumentación que esgrimieron muchos en ese momento, que bueno, era una transición, había que ver, y esos argumentos que se expresaron. Pero bueno, lo que es histórico es que se abstuvieron en la primera votación a una mujer presidenta de la Cámara. Totalmente. Y en ese contexto también hubo diputados del bloque Avanza Libertad que también pegaron el faltazo en la misma línea. Ahora, por fuera de la decisión que tuvo cada bloque, esto también significó todo un desafío para Moró, para poder afrontar lo que implicó hacerse cargo de la conducción de la Cámara a partir del 2 de agosto. Y estos detalles los vamos a poder ver en la siguiente placa para poder repasar un poco cómo ha sido todo este proceso, especialmente en un momento en donde lo que ha venido sucediendo es precisamente que Moró, al afrontar este escenario, luego vino otro momento que tenía que ver con afrontar, en primer lugar, la discusión del presupuesto del año próximo, que finalmente fue aprobado en noviembre, pero que implicó también otra inflexión, porque el año pasado finalmente naufragó el tratamiento del presupuesto 2022 en un escenario en donde finalmente la gran pregunta iba a ser, bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones políticas para poder afrontar ese debate? Y además recordemos que el 2 de septiembre le tocó hacer la sesión esa especial que se dio. Abrió la sesión diciendo: nunca me imaginé que mi primera sesión como presidenta de la Cámara iba a ser tener que condenar un intento de magnicidio, de atentado contra la vicepresidenta. Claro, que fue justamente un sábado en contexto de que el ataque se perpetró un jueves a última hora, cuando la vicepresidenta estaba volviendo de su actividad aquí en la Cámara. Y ahí Cecilia Moró hizo valer su cintura política. Recordemos lo que fue la negociación con la oposición, que no quería un texto, que no quería otro, que una coma, que una oración. No solamente fue que se reunió el Pleno del Cuerpo y salió como salió, sino que horas antes hubo momentos de tensión que ella trabajó. Ahí hubo un proceso que fue, bueno, transitar agosto, ¿sí?, en un momento en donde todo cambió por completo, cuando todavía no se había planificado una sesión después de la asunción del 2 de agosto. Bueno, el hecho disruptivo fue el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, jueves por la noche, y la convocatoria inmediata para una sesión especial que tuvo que afrontar Moró un sábado, algo que pocas veces había sucedido, y que en ese contexto, bueno, concluyó como estaba previsto. No se concretó finalmente la sesión que se había anunciado en el caso específico del Senado, pero cerrado ese proceso, bueno, abrió la previa de lo que sucedió poquito tiempo después, 15 días después, cuando ya el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, ex titular de la Cámara Baja, vuelve a la Cámara para defender el presupuesto del año próximo, en una puesta en escena en donde estuvo todo el gabinete económico y echó a andar un proceso que finalmente terminó de cristalizarse a comienzos de este mes. Algo que también tenemos que recordar, además de esta sesión preparatoria que va a suceder a las 11 de la mañana el jueves, es que a la 1 de la tarde está prevista, ya circuló en la jornada del día de hoy, la convocatoria a la sesión especial pedida por las autoridades del bloque oficialista, donde se van a tratar una serie de proyectos. La gran mayoría, aquí vemos formalmente la convocatoria para las 13 horas, esta sesión especial solicitada por el diputado Martínez, principalmente para el tratamiento de una serie de proyectos de acuerdo. Estos proyectos tienen que ver con varias universidades nacionales, la del Delta, por ejemplo, también la de Saladillo, provincia de Buenos Aires, la de Pilar y otras tantas que hoy se estuvieron dictaminando. Otra que tiene que ver con la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Cañuelas. También la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, como les comentábamos, que pasa de instituto a universidad.
universidad. La universidad también de Ezeiza, que se nacionaliza, que es una universidad provincial y busca nacionalizarse. Por otro lado, la ley nacional para la Universidad de Río Tercero, como bien decías, Claudio, hace un rato, que va a estar creándose, junto con otros proyectos, ¿no?, que vienen a modificar, por ejemplo, la ley de sangre humana, la atención y acompañamiento de las personas que reciben diagnóstico de trisomía y sobre trisomía 21 y síndrome de Down, también aquellos acuerdos de transporte entre la República Argentina y la República de Portugal y otros proyectos, como estamos viendo, respecto a cargos de cónsules y vicecónsules honorarios. Y por último, también algunos tratados internacionales. Por un lado, el tratado de extradición entre Argentina y la República Checa. Y por último, lo que les decía respecto sobre todo al convenio 149 sobre el empleo y las condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, que se adoptó en la Asamblea 63 de la Reunión Confederal General de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que establece todas estas condiciones para jerarquizar el trabajo de los enfermeros y las enfermeras. Una sesión convocada de acuerdo, ¿no? Todos proyectos que van a ser algunos, bueno, por ahí más polemizados, otros menos, pero que durará un tiempo importante, por lo menos 10 horas de debate. Acuerdo, pero con debate, ¿eh? Siempre. Así que posiblemente se extienda un poco. Claudio, muchas gracias por esta tarde. Un gusto, por favor. Nos vemos seguramente el jueves en la sesión. Gracias, Antonio. Nos vemos en cualquier momento. Amanda. Nos estamos viendo. Y a ustedes los dejamos aquí con la continuidad informativa de DTV. Quédense atentos porque también hay comisiones mañana y mucho trabajo parlamentario en estas horas. Chao, hasta la próxima.